noches, bienvenidos a estas luces de la ciudad en 7 Televisión, aunque hoy sombríamente de luto por Damián Caneda, enterrado este mediodía en Málaga. La ciudad, entre tanto, sigue latiendo, o más bien colapsándose. Claro que hay quien se felicita de que haya colas, de que haya que esperar hasta las tantas para poder sentarse a comer, como si esto fuera la medida del éxito. ¿Qué cosas? Hay quien cree, por el contrario, que esto es una forma de éxito, sí, pero de morir de éxito. Y el ruido es parte de ese caos. Por cierto, esta semana han quedado definidas las zonas acústicamente saturadas, no sin cierta polémica. A la tertulia de hoy, con lo mejorcito de cada casa, se acercará el arquitecto Óscar Agudo. En la barra libre tendremos al doctor Pedro Torrecilla, que ha sido reconocido con el premio European Award 2019. Así que ya ven qué buen menú prenavideño. Comenzamos, y lo hacemos como cada semana, con nuestro diccionario moral de la ciudad. Ha muerto, sí, Damián Caneda. Solía decir mi querido Manuel Alcántara, que falleció en primavera a los 91, que todos los hombres mueren jóvenes. Es una frase de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro o del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, considerando que sea cual sea la edad a la que te toque, siempre será demasiado pronto. Siempre te hubiera podido quedar vida por delante. Todos los hombres, así pues, mueren jóvenes, pero algunos demasiado jóvenes. Damián Caneda se va con 65. La ley de la vida. También pudo haber sido un gran alcalde de Málaga, pero no llegó a serlo porque coincidió con otro gran alcalde, Francisco de la Torre. Quizá él sintió lo que han sentido los tenistas de la generación de Nadal y Federer. En cualquier otro momento habrían triunfado, pero ahí no había espacio. Siendo primer teniente de alcalde, supo que no sería alcalde y prefirió irse a tiempo. Tenía vocación por la política, pero no era exactamente un político. Como empresario tenía determinación y no creía en los tiempos dilatados gratuitamente. Si no veía una oportunidad, a otra cosa. Tenía además la cultura del sportman, del genuino deportista, en su caso como jugador de baloncesto. Era un ganador. La idea de perder no le resultaba ofensiva, porque de hecho un deportista es quien mejor aprende a ganar y perder. Pero sí le resultaba inaceptable no poder siquiera competir. Cuando entendió que en política sus propósitos eran inviables, se retiró sin excusas. Como empresario sí pudo disfrutar del carácter de competidor por el que lo fichó Alfonso Queipo en Melilla para ser jugador en el Palo, luego en el Caja y finalmente entrenador de maristas que acabaría por presidir. No por eso descuidó sus planes de estudiar económicas, también de abordar ciencias políticas, pisó las moquetas del Congreso y del Senado, del que fue vicepresidente, y después el Ayuntamiento, su mayor ilusión. En el sector de la hostelería dejó su impronta en la Taberna del Obispo, la Bohème, el balneario. Soñaba despierto y no se dormía sin pelear por sus sueños. Nunca fue conformista. Siempre tuvo el instinto de no rendirse para cambiar las cosas. Y lo hizo además con elegancia, peleando duro pero guardando siempre las formas. En este diccionario moral de la ciudad, que no es un catálogo razonado de vicios y perversiones, le dedicamos la entrada de la honorabilidad, porque supo honrar su instinto del deber. Y al cabo, de creer a Shakespeare, la honorabilidad vale más que la propia vida. Que la tierra le sea leve. Tiempo de tertulia ya, y como les decía, hoy con lo mejor de cada casa, lo mejorcito de cada casa, del diario La Opinión de Málaga, su subdirector, José María de Loma. Buenas noches, Teo. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado. Veo que cada vez que pongo la televisión te veo hablando del Mago de Riga. Y es poco, seguiremos insistiendo, el Mago de Riga. Bueno, si no sale de aquí la segunda edición antes de la Navidad... Esperemos. En fin. Hay que ir a las librerías, es un buen regalo, una novela fantástica para regalar. Y está muy bien. Yo he venido aquí a hablar de esto. Exactamente. No, él ha venido aquí a que yo hable de eso. No solo en las teles, y en las radios también, todas las radios también. Bueno, por la cadena SER, su director, José Manuel Atencia, no por la cadena SER, por José Manuel Atencia. José Manuel Atencia. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un placer verte. Sonia Crespo. Buenas noches. No sé, por la profesión periodística, Sonia Crespo. Buenas noches, muchas gracias. Y
Domi del Postigo, que es quien presenta el programa Días de Andalucía, el programa matinal de los fines de semana en Canal Sur. ¿Domi? No, había estado escuchando, bueno, Damián. Y bueno, aparte de cómo no vamos a estar, yo creo que prácticamente de acuerdo todos, pero no por la cosa de la típica lisonja post-mortem, ¿no? No, era un tipo, bueno, yo también lo decía en mi columna de hoy, que cambié además el tema, José María, porque no hemos hablado a lo largo del día, y me salió eso, ¿no? Y era un tipo de impacto, era un tipo de canasta de tres, y ha sido duro ver como en un tiempo récord, pues alguien que aparentemente tenía un torrente de salud, hacían mención a su pasado deportivo también, a su impronta deportiva, y verle pues teniendo que ganarle el partido de manera imposible a alguien que jugaba con las cartas marcadas, que en este caso era ese cáncer de pulmón tan agresivo. Bueno, ¿qué vamos a decir? Esto es lo que hay. Pues sí. Sí, un mazazo. Yo he de reconocer que el mazazo realmente no me lo llevé ayer porque lamentablemente hace unos meses un amigo, compañero también de partido suyo, José Luis Ramos, también compañero en el balneario, ya me comentaba que el estado de salud hace unos meses de Damián pues estaba regular, y entonces ahí ya fue cuando me llevé el mazazo más grande. Entonces ayer, bueno, pues ya un poco ya se confirmó. Yo de Damián, yo trabajé con él, para él, en mi época en el Partido Popular, y cuando fallece un político de su talla, pues bueno, siempre se dice, no, hay frases hechas, pero es que Damián, todo lo que se diga de él es poco. De verdad que era una persona brillante, brillantísima. El hecho de no venir de la política, de poder tener su vida resuelta fuera de ella, mucho más incluso que con la política, le daba una libertad de pensamiento y de actuación que en el partido, en el PP, escocía a algunos, ¿no? Entonces, creo que figuras como la suya son las que hacen falta en los partidos políticos y al margen de lo personal, que me da una pena tremenda, en lo político creo que es una pérdida importantísima, de verdad. En fin. Ha sido, porque va prácticamente a terminar, un año donde han desaparecido 3 o 4 políticos, ¿no?, que han tenido mucha incidencia durante muchos años en esta ciudad, al que... Te estás refiriendo, claro, a Paco Oliva, te estás refiriendo a Eduardo Martín Tobal, a Carlos Hernández Pesi, a Ernesto, ahora también, en general. Ayer yo hice también un comentario un poco, bueno, de una frase. Yo me acordaba esencialmente de Damián Caneda, que una persona con la que se podía hablar y se podía discutir. Y es muy importante lo de discutir, casi más que lo de hablar, ¿no? Porque era una persona con la que podías hablar sin demasiado sectarismo, ¿no? O sin sectarismo. En el fondo, casi todas esas personas tenían un perfil que todos los periodistas hemos considerado, ¿no?, un poco alrededor. Eduardo Martín Tobal, tío del PSOE, más del PSOE que Pablo Iglesias, ¿no? Era un tío con el que podías mantener una conversación, no era sorrocotroco de estos ahí de trinchera. Últimamente hablabas con él y no tenía ningún complejo censurar muchas cosas que había hecho su partido en mucho tiempo. De Carlos, ¿qué puedes decir? Carlos, no sé si estuvo en varios partidos políticos y siempre era una voz absolutamente crítica donde estaba, un tipo incómodo, pero muy brillante, ¿no? O sea, en muy importante, divertido. Sí, un tipo súper ingenioso en general. Bueno, y todos eran jóvenes, ¿no? Que es un poco lo que... Porque dice, bueno, claro, la gente se tiene que morir, Paco Oliva igual, ¿no? También se podía hablar. Y gente relativamente joven, ¿no? Y divertido, Damián también era muy divertido, ¿eh? Damián Caneda era muy divertido. Y ya yo ya termino porque si no me angustio mucho. Es que todos son con el cáncer, dichosa enfermedad, ¿eh? Luego en la última parte del programa
tendremos hoy la visita de Pedro Torrecillas, que acaba de recibir el Premio European Award 2019, entre otras cosas porque él es el médico en Europa, junto al italiano Lugnano, que implanta la criocirugía, ¿no? Y es un método de intervención, no vale para cualquier cáncer ni en cualquier circunstancia, pero es un método de intervención de tumores pues muy particularmente eficaz, pero además muy poco invasivo, ¿no? Pero, Damián además colaboraba en una asociación que hay en Málaga, que en la que está el Emilio Alba, que es un gran oncólogo, como sabemos, y él colaboraba en esa asociación, que bueno, que más allá de la medicina o de los cuidados, también es importante pues esas reuniones, esas puestas en común, esa lucha, ¿no? A mí Damián me caía muy bien por la simpatía que generan a veces esa gente que son capaces de ofrecer registros tan distintos, ¿no? Deportista, empresario, no era un político al uso, hablaba José tú antes de que se podía hablar con él, no tenía ningún sectarismo, era un hombre afable, culto, viajado, que se iba y venía de la política. Le dieron una despedida, comentábamos antes Sonia y yo, cuando se marchó del Senado, que estuvo en la mesa del Senado. Y se llegó a ser vicepresidente. Eso es, 2008-2009, y le dieron una comida, algunos con una franca intención de agasajarlo y otros con la aviesa idea de que se largara ya, pero él volvió después a la política municipal, de asegurarse que se iba, exacto, de estar presente de que ya se iba. Pero Damián volvió a la política municipal. Te voy a decir cómo lo conocí yo. No sé si os acordaréis cuando se presenta por primera vez, cuando irrumpe en el ámbito municipal en los 90, él, en aquella campaña, propone construir en el centro de Málaga un tren elevado, de esos monorraíl elevado por encima del centro. Entonces yo hice un artículo muy sarcástico, ¿no?, sobre esas promesas inverosímiles Ahora no hubiera venido muy bien para las luces y eso. No, el tren no hubiera venido bien. El tren no hubiera venido bien en cualquier momento, incluso en aquel. Pero claro, era una de esas promesas de alguien que venía del mundo empresarial, del mundo deportivo, que quería imaginar retos extraordinarios, pero que estaba proponiendo algo excesivo. El artículo salió muy sarcástico, entonces él me llamó por teléfono y me propuso tomar un café. Y efectivamente, a partir de ahí surge una relación muy maja, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustó es decir, hay quien le haces un artículo de esos y no te lo perdona en la vida, ¿no? Y este lo encajó muy bien y dijo, oye, pues me parece que sí, me parece que igual se me ha ido la mano. Y además, claro, cuando estaba en la concejalía de turismo, de cultura, las entrevistas eran muy jugosas y no eran de argumentario, y él, como tú decías antes, Teo, él daba ideas y fueran buenas, ¿no? Yo me acuerdo que en una dijo, por ejemplo, que hacía falta una gran discoteca clásica en el centro de Málaga, ¿no?, para complementar la oferta hostelera. La gente, pero ¿esto cómo lo propone este concejal? Esto no sé qué. Bueno, es que él tenía muchas ideas del mundo empresarial también y la expresaba. Y estaba muy bien, porque sabía mucho de hostelería. Y sabía mucho de hostelería, bares, sí. ¿no?, en distintos lugares. Sí. A mí me gusta mucho lo que has dicho de Ion, porque estuve hablando ayer con la que fue la mujer de su vida, al margen de otras relaciones que pueda o no tener, y la madre de sus hijos, que me parece, aparte de una mujer muy atractiva, una persona excepcional, María José, y con una inmensa clase me estuvo contando muchas cosas, ¿no?, incluso de los últimos momentos de Damián, que fueron preciosos, y con sentido del humor. Y me gusta mucho que digas eso, porque sí, el cáncer, sí, es verdad, José, el cáncer, sí, es lo que hay, decía yo antes. Bueno, vale, es lo que hay, pero lo que vivió Damián en este periplo contra la enfermedad fue muy enriquecedor. Hizo cosas que no habría hecho nunca si no hubiera tenido la enfermedad, lo que no quiero decir que fuera bueno que la tuviese, obviamente, y además tenía muchos proyectos para, entre otras cosas, generar aquí un centro de referencia internacional. Ya había contactado con distintas unidades de medicina privada y pública, etcétera, sobre el cáncer en Málaga. Quiero decir que no paró, al margen de efectivamente vincular parte de su acción, su persona, sus conocimientos a ello. Bueno, decía José Manuel que el tren elevado nos hubiera venido muy bien en este tiempo, desde luego, qué semanita, ¿no? Es verdad que la polémica se ha visto avivada porque ha habido quien se ha felicitado de que el centro estuviera tan lleno, de que en los restaurantes no hubiera mesa libre, de que no hubiera que esperar media hora para entrar a un baño, de que... Es verdad que felicitarse por todo esto es muy peculiar, ¿no? Pero al menos ha servido para recuperar un debate que a mí me parece extraordinariamente importante, José Manuel, que es los aparcamientos disuasorios en los extremos de la ciudad, además de una ciudad tan lineal como Málaga,
que es eje este-oeste, es una ciudad que no tiene eje norte-sur, aunque tiene por supuesto entrada norte, claro, y al sur tiene el mar, pero es fundamentalmente la movilidad, es este-oeste, 2 grandes aparcamientos en los extremos y un buen transporte público, cosa que, además de favorecer la movilidad y de evitar ciertos colapsos en el centro, probablemente sea además muy consustancial con los debates que se están viendo en la cumbre del clima. Bueno, y además hay que decir una cosa, es un debate que esta ciudad decidió eludir desde hace muchísimo tiempo, o sea, es un debate que no le ha interesado nunca, porque, por ejemplo, el gran debate de esta ciudad, con el transporte, digamos, que más dinero nos ha costado y que más empeño se ha puesto, ha sido el metro, y os recordaré que cuando se planteaba, por ejemplo, que el metro fuera en superficie, algo que sucede en prácticamente cualquier ciudad europea donde se ha hecho tramos nuevos de metro, los antiguos son los que están soterrados y en superficie los nuevos, y le llamamos tranvía, le llamamos metro ligero, le llamamos lo que sea. Esta ciudad, yo recuerdo estupendamente que se decía, es que si va el metro por la avenida Andalucía, ¿cómo van a ir los coches? Es que ese es el debate, quiero decirte, cuando tú pones un transporte público eficaz es para que no vayan los coches, no para molestar a los coches y que sigan yendo las 5 filas de... Y volvemos a repetir en el clínico exactamente lo mismo, en la dirección. Es que no podemos aparcar y no podemos no sé cuánto. Hay cientos no lo sé, pero yo he estado en bastantes ciudades europeas donde he cogido y he llegado, he aparcado mi coche en las afueras y he tenido que coger un autobús o un tranvía para irme al centro, y es una gozada. Y será incómodo la primera vez o lo que sea, porque llegas despistado, pero es una gozada pasear por los cascos históricos de las ciudades. Yo el domingo he estado fuera y el domingo estaba mi hija por aquí, que estudia en otro sitio, y me dice, vamos a acercarnos a ver las luces, y yo me di la vuelta en la avenida Andalucía, porque digo, bueno, ¿y a dónde voy? Si ya estoy viendo desde aquí la cola de vehículos y no voy a llegar nunca. No, esta sociedad se está poniendo, digo, Málaga empieza a ser una ciudad incómoda. Sí, eso es las propias declaraciones del alcalde diciendo que hay que establecer un plan nuevo para el año que viene, ¿no? La certificación del fracaso, de que se ha colapsado, está saturada, es que no cabe más gente, no... Colapso que ellos han buscado por todos los medios. Exactamente. A mí me parece terrible, o sea, hablamos de colapso en el pasado puente, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a Valencia en Fallas, vamos, durante una semana una ciudad como Valencia, que es más grande que Málaga, no es que esté colapsada, es que es una completa ratonera. No se ponen fallas solamente en la plaza del ayuntamiento, en cada uno de los barrios hay 3 o 4, depende. Y entonces yo decía, Dios mío, entiendo que allí tenemos muchísima experiencia, pero no es normal lo que se ha vivido este pasado puente en Málaga. O sea, la ciudad es una ratonera y se puede funcionar, y no tanto... Los aparcamientos disuasorios están muy bien, pero es que hay otra cultura, como decía José Manuel, de caminar y de transporte público. Yo he estado haciendo la carrera, yo la hice allí, no había facultad de comunicación, tenías que irte al CEU San Pablo, que estaba en Moncada, en un pueblo. Bueno, pues yo la he hecho prácticamente entera en un autobús, en un metro, que después se convertía en un metro ligero. En el año 92 que empecé yo la carrera. Y la gente tiene una costumbre. Y cuando son fiestas, por ejemplo, las fallas, la gente camina. Pero camina 20 minutos, 25 minutos, para donde te llega el transporte público. Entonces, cambiar ahora la dinámica y la manera de funcionar de los malagueños va a ser bastante complicado. Eso también, o sea, la gente quiere acceder al centro en coche. Esta es una ciudad, todas las ciudades grandes, ya sí. Málaga lo es, tienen al menos una carretera de circunvalación, ¿no? Y 2, sí. En Sevilla. Málaga solo puede tener media de circunferencia, porque en el otro lado está el mar. O sea que digamos que la circunvalación, que es media de circunferencia, una de sus partes es el centro de la ciudad, ¿vale? La parte de abajo es el centro, o sea, el muelle. Entonces, quiero decir, cuando tú llevas algo allí, en Semana Santa, cosas de esas, tienes que buscar una solución que no es la circunvalación de la ciudad, porque no existe. O sea, y entonces conviertes el centro en una auténtica ratonera. Sí, sí. Me dice, es el resultado de un fracaso, ¿no? Es una muerte de éxito posiblemente, o sea, vamos a morir de éxito. O sea, el debate hoy es donde aparcamos los autobuses que se van a reforzar para la gente que viene de fuera a ver las luces, o sea que el colapso no va a ir bueno, la verdad es que la propia estación, el alcalde tiene el objetivo de hacer ese soterramiento del muelle de Heredia con el intercambiador en la Marina, pero es difícil. Si les parece,
Hagamos algo, escuchemos, porque estoy seguro de que por aquí apuntará, escuchemos al capitán Ahab. Qué gran semana hemos tenido en Málaga. Durante todo el puente el centro ha estado absolutamente desbordado de gente. Hemos visto colas enormes en la puerta de los restaurantes. El tráfico ha estado completamente colapsado y no se podía ni andar. Qué gran éxito para la ciudad. Vengan a Málaga. Las colas son enormes. Está todo colapsado. Debemos ser la envidia de toda Europa. La facturación de bares y restaurantes ha subido nada más y nada menos que un 2%. Y hasta María Carey nos ha tuiteado: no quepo ya en mí de orgullo. Y todavía algunos dudaban si lo de las luces era un despilfarro absurdo. ¡Qué tontería! No deben haber visto lo grande que tenemos las colas, o no deben haber viajado por las grandes ciudades del mundo. Esto no se ve ni en París, ni en Londres, ni en Nueva York, que son sitios tristísimos donde la gente camina taciturna, sin ese calor humano tan reconfortante que ofrece una ciudad tan deliciosamente colapsada. Yo mismo, el viernes pasado, tardé más de 1 hora desde la estación a Paseo de Reding. Más de 1 hora, ¡qué maravilla! No saben lo que disfruté, qué orgullo sentí allí encerrado entre cientos de coches parados. ¿Qué digo cientos? Miles de coches parados. Y no solo eso, desde la calzada se veía que no solo estaba colapsado el tráfico, es que tampoco se podía ni caminar, ni andando se podía atravesar el centro. Chúpate esa Nueva York y chúpate esa París. En Málaga no se puede ni caminar. Qué afortunados somos, tanto que ya no nos hace falta ni trabajar. La semana pasada los datos del paro mostraron que Málaga encabeza la subida del paro en Andalucía, quintuplicando el dato de Sevilla, quintuplicándolo. Chupaos esas palanganas con vuestros restaurantes sin cola y con vuestro tráfico fluido. Málaga es la auténtica gran ciudad andaluza y casi mundial. Atasco, cola, paro, precariedad, despilfarro. ¡Viva Málaga! Y muera la inteligencia. Coño. Bueno, no tengo más remedio que reconocer que es brillante, o sea que y vamos, y me encanta hacerlo, ¿no? Madre mía, aquí hay temas interesantes. Fallas. Yo presenté en los 90 una cosa en las Fallas, en Valencia, y salí de allí diciendo: esta gente está loca, quiero decir, no sé cómo nos arden. O sea, para un malagueño fue impactante, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, además de aprender un poco todo aquello y tomar una paella a la Malvarrosa, que también decía, pero esto era una paella, puñeta. No, quiero decir, no, todo fue muy sorprendente para mí, fue alucinante, ¿no? En esta ciudad hemos sido muy cobardes, o sea, ¿por qué no empezamos el metro por el centro? Y se habría solucionado parte de todo lo que estamos hablando, decía José Manuel Atencia. Es que o sea, no tenemos costumbre de cuando se hace un metro es para coger el metro y dejar el coche. Pues habría sido muy interesante que a medida que el metro se hubiera ido inaugurando, la gente se hubiera ido acostumbrando a llegar al centro en metro para darse cuenta de que se puede, pero fue todo lo contrario. Al centro no había manera de llegar en metro y lo que se iba inaugurando del metro no nos servía para dejar el coche, quiero decir, y si querías coger 4 bolsas de una tienda, tenías que llevarte el coche al centro, lo que fue una manera de promover, colapsando algunos barrios, en las zonas en las que la Y del metro llegaba, promover más coches todavía al centro, por una cobardía absurda, porque tarde o temprano el metro al centro llega. A ver, sea la Alameda. A ver si llega pronto y podemos ir en nuestro coche al centro ya de una vez. Bien, entre otras cosas, exactamente eso. Claro, la liberalización de la línea ferroviaria nos va a traer más gente a ver las luces y otras cosas, porque claro, ese boca a boca es estupendo. Y cualquier día coge María Carey por 30 euros menos un ave de estos que van a entrar de otra empresa que no es Renfe. Mariah Carey. Los parques temáticos están llenos y la gente se queda a vivir en las colas. Entonces, está muy bien que vayamos de guay, pero la gente vive en las colas felizmente. Yo no entiendo de qué manera y por qué, pero parece ser que las colas no importan, de la misma manera que merece la pena coger un AVE o un autobús para ver unas luces de un casco histórico iluminado. Perdona, es así. Y hay colas y está la gente, pues está de vacaciones. Es que la gente que viene de la ciudad, José, hay gente que vive, que tiene que ir a trabajar. Pero no, perdona, en un modelo turístico, el ocio y la propuesta que la ciudad hace es para gente que vive vacaciones,
que vive fin de semana libre, que vive periodos, en cierto modo, de ocio. O sea, eso es el turismo, ¿eh? El turismo nunca está enfocado para el residente, está enfocado para el visitante. Pero no como modelo, los un pamplonicas modelo. que se van de Pamplona cuando los Sanfermines, aquí algunos se van en feria y ya también ya está en empezando a Navidad. ocurrir. Claro, Entonces, está empezando a ocurrir. Gente que se va en Navidad. Luego, yo quiero hacer hincapié en una cosa muy interesante que ha dicho Julián, el capitán Ahab, y es porque yo también lo he pensado, y también he estado por ahí hablando con gente que sabe 10.000 veces más que yo de eso y demás cosas, pero ¿cómo es posible que el paro, de alguna forma, quiero decir, cómo es posible que este empellón de gente... La semana pasada dedicamos... Hablamos exactamente de ese sobre tema. esto. Si no pasa nada, no pasa, no subiste. Y la economía sumergida también. Os estuve Es que viendo. no. Quiero decir, bueno, el niño que habla y tal no se entera. Y luego hay otra cosa muy interesante. En Sevilla está pasando también. O sea, ha hecho una alusión en Sevilla, está empezando a pasar también. O sea, estuve en Sevilla la semana pasada y tal, y la gente se está quejando de algo parecido. Sí. Es sorprendente. Sí, el espectáculo de Navidad de Los Ángeles, que además me comentaban en Sevilla hace un par de días, me decían, oye, colapsado igual que aquel, pero siendo una mierdecita comparado con aquel, ¿no? Sí, pero está pasando. Ha habido una frase del capitán Hack que me parece que merece la pena remarcar, porque un servidor vive siempre depredando una sonrisa. No deben de haber visto lo grandes que tenemos las colas, supongo que lo habrá dicho sin ninguna intención. Pero tú te has sentido identificado. Al menos no me he sentido muy alejado. Lo que sí quiero decir, y lo que sí, dicho con mucha humildad, lo que sí quiero decir es que volvemos a los aparcamientos disuasorios que planteábamos como tema central de todo esto, y es que evidentemente, tarde o temprano, ese debate que efectivamente también se vino para otro lado, como decías tú, eso hay que retomarlo como sea. Y que obviamente esos aparcamientos estén en una conexión, como la que decía cuando ella había sido estudiante allí en el Levante Español, que tengan conexión con transporte público. Aquí esto hay que hacerlo. El comentario de Julián sí que tiene la virtud de que ridiculiza y acaba, me parece, no, ojalá él tuviera ese efecto, pero bueno, ridiculiza esos discursos triunfalistas que pretenden todavía presentar los colapsos como un gran éxito. Claro, ¿no? esos discursos sin freno, que al final cuando han llegado a cierto objetivo ya no saben cómo frenar y acabar. Y cuando el alcalde dice que hay que repartir un poco los acontecimientos, tú decías que en Valencia hay falla en todos los barrios, van a poner luces también en todos los barrios de Málaga tarde o temprano. En el mío salvar la luz y vamos a tener el espectáculo multiplicado, que está bien, está muy bien, hay que alegría y que venga gente a Málaga, pero evidentemente tenemos cierto problema, un problema. Pero por insistir un poco en lo que hablamos la semana pasada, vamos a ver, está bien, pero estamos en la cúspide de la efervescencia de Málaga con muchas cosas, y eso es incompatible con el sitio con un 21% de paro y la segunda provincia en España con los niveles de salario más bajos. Eso es incompatible. Algo estamos haciendo mal. Esas cosas no pueden ser compatibles. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto. Es verdad que se hable demasiado de las luces y de los colapsos está sirviendo para que no se hable, por ejemplo, de las destituciones de los jefes de servicio después de la sentencia del TSJA y de otros muchos asuntos de los que también merecería la pena hablar. Pero bueno, estos días este es el debate en la ciudad. Hacemos un pequeño alto y recuperamos otro gran debate en la ciudad, el del ruido. Estos días hemos visto en titulares, hemos oído en radios y en televisiones locales hablar y mucho del ZAS. Es verdad que ZAS suena a zasca, suena a golpe en estos tiempos de redes sociales y de internet, pero detrás de esas siglas ZAS están las zonas acústicamente saturadas, el ruido, el espantoso ruido, por cierto, que soportan en muchas calles del centro de la ciudad en horas inadecuadas. Por eso les decíamos al principio que incorporábamos a la mesa de tertulia, al menos durante unos minutos, durante este bloque central, a Óscar Agudo, que es arquitecto. Arquitecto y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga. Eso es, lo iba a decir, tengo que decirte. Igual a lo mejor se confunde que si comerciantes, no, es de vecinos del centro histórico. ¿Quedáis? Quedamos todavía, afortunadamente quedamos.
Y que sea por muchos años, porque si no creo que Málaga va a perder uno de sus valores principales, que es el centro como barrio, como zona residencial. La asociación de vecinos, esta asociación de vecinos del centro, que no es la única, que ni ocupa todo el centro, es la que más ha peleado, desde luego, por esta cuestión, por este asunto de las zonas acústicamente saturadas. Después de ver hasta dónde se ha llegado, después de ver la solución que se ha adoptado y las medidas que se proponen, ¿estáis medianamente satisfechos? Mira, te voy a decir lo que has comentado al principio, de que era la noticia, ¿no? Que era la aplicación de la zona acústicamente saturada y esa condición de que se prohibirá, ¿no? Se prohibirá la apertura. A mí me sorprende que prime siempre lo económico frente a unos derechos o a unos intereses, la parte de los intereses económicos frente a los derechos fundamentales, porque la noticia podía haber sido: los vecinos del centro por fin podrán descansar, pero ya no solamente los vecinos del centro, sino toda la gente que nos viene a visitar, porque uno de los problemas principales que tienen muchos apartamentos turísticos, muchos hoteles, es el problema del ruido. Y muchas veces venden sus habitaciones, su ubicación, y dicen interior o sin ruido, y las quejas que reciben de toda esta gente que nos visita es precisamente el ruido. Entonces, no es que sea la noticia, se prohíbe la apertura, no. Se aplica la normativa, se va a hacer cumplir la normativa de una vez por todas y los vecinos del centro van a poder descansar, ¿no? Respecto a las medidas que se han tomado, evidentemente se puede decir que es la luz al final del túnel. Esto llevamos muchos años reclamando la aplicación de esta zona acústicamente saturada, se han hecho miles de estudios, miles de planes, se han saltado la normativa como han querido por la mañana, por el día, año tras año. Tanto así que se tenía que haber aprobado hace ya 4 años, desde que se empezó a tramitarse en el año 2013. Estamos en el 2019, a las puertas del año 2020, cuando ya el propio alcalde y el propio consistorio aprobó en su Agenda 21 una reducción de los niveles acústicos para el año 20. Entonces, llega mal y tarde, pero por lo menos llega, por lo menos tenemos algo, ahora mismo tenemos algo, es que antes no teníamos nada. Entonces, evidentemente nosotros vamos a pelear, a seguir peleando para que sea realmente un plan adecuado y hecho a medida para lo que realmente se tiene que hacer cumplir. Sí, yo creo también que es positivo, ¿no? Pero que llega tarde y quizás lo más importante es que se cumpla después la normativa, porque si las ordenanzas se cumplieran, las actuales, ya mejoraría bastante la situación. Hablamos de zona acústicamente saturada, pero es que es lo que estábamos hablando también en el anterior bloque, ya no es solamente el ruido, es todo lo que supone una zona saturada de hostelería y de locales, de basuras, o sea, toda la degeneración. A mí me da muchísima pena ver cómo está, la verdad, el centro, ya no solamente la Almendra, sino la zona del Sojo, incluso la zona de la Malagueta, que también se está resintiendo. Luego he leído que decía el ayuntamiento que como medida, ¿no?, como novedad, va a reducir los eventos en el centro a un máximo de 15 al año. Claro, cuando tú escuchas 15 al año te parece poco, pero eso es una media de 1 o 2 al mes, y no hablamos de 1 o 2 al día, o sea, un evento te puede coger una semana o 15 días. Entonces, claro, creo que es una medida un poco corta. O como, por ejemplo, lo que son las Navidades, que el periodo de Navidad dura 39 días con sus 39 noches, es decir, durante un mes completo y claro, poco. Si luego le sumamos además la feria, que es otras 2 semanas más, porque no solamente nosotros, los vecinos del centro, sufrimos las consecuencias de la semana en sí, sufrimos las consecuencias del periodo pre y del periodo post. Entonces, al final nos dura pues un poquito más de la cuenta de a lo que todos los que nos visitan o los que viven o los que disfrutan de la ciudad, pues para entonces al final se extiende mucho en tiempo. Lo estabas comentando antes, efectivamente, que llega tarde, muy tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se hicieron en Málaga las mediciones, el proyecto de monitorado del ruido, que sí, que muchas veces el área de medio ambiente lo pone como un emblema de que ha sido la única ciudad de España que lo ha hecho. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Si lo ha tenido guardado en un cajón durante todos estos años. Cuando se hizo en el año 2016, se hizo con unas condiciones y con unas medidas del ruido que a lo largo de todos estos años todos hemos pasado por Málaga y todos hemos visto cómo un local comercial, antes de quitar la última prenda, ya tenía montada la barra del bar. Pasábamos ahora mismo por por Plaza del Siglo, un local que es una tienda y ha cerrado, tiene la barra. Por calle Nosquera, local cerrado y montan una barra. Entonces, lo primero, que te agradezco mucho que nos hayas dicho con esa solvencia en el discurso y esa magnífica representación como responsable vecinal, que las 39 y una noche no es un cuento, quiero decir, y eso, bueno, pues te lo agradezco porque lo has expresado muy bien.
tenéis que seguir soportando el San Benito porque en parte es razonable de que no sois vecinos normales, el centro es el centro, es un privilegio estar en el centro, vosotros diréis que también pagáis los impuestos que convienen al centro y todo esto, bien, y que esta es una ciudad turística y el centro es el sitio que todo el mundo visita de cualquier ciudad del mundo, y el mundo ahora es un lugar viajero permanente, ¿no? La cumbre del clima precisamente se está tratando de ello, ¿no? Eso parece magnífico, pero también tiene sus costes medioambientales. Con todo esto yo te quiero decir que el meollo lo has dicho divinamente. O sea, ¿para qué está la economía? Está bien que legítimamente para proporcionar beneficios a quienes son los actores de esa economía, pero fundamentalmente estará para que podamos vivir medianamente bien todos, ¿no? Correcto. Para que la sociedad funcione y esa economía pues genere puestos de trabajo, beneficios para invertir en infraestructuras, gente que pueda pagar impuestos y todo ese círculo se mueva. No puede estar la economía, obviamente, en contra de quienes tienen que ser los actores, origen y destino de esa economía. Claro, es que efectivamente, y eso es así, cuando muchas veces se habla, en muchos foros, y esa palabra mágica que es el equilibrio no se puede medir en la misma balanza derechos fundamentales y normativa vigente a aplicar con intereses económicos de unos particulares. Está bien que haya intereses económicos, pero en una medida justa a las necesidades y a la capacidad de carga. Es decir, lo que no se puede hacer es convertir el centro, como llevamos ya años, enfocado y directamente hacia un parque temático. Es decir, si lo que estaba diciendo antes, del año 16, se hubiesen tomado las medidas de moratoria para establecimiento de eso, en vez de hacer un efecto llamada, porque es decir, oye, ir deprisa que cerramos el chiringuito, eso es lo que se ha planteado, o un semáforo naranja, ir pasando hasta que ya no pase ninguno. Es decir, ahora mismo, en los 2 últimos años, según nuestros datos que hemos dispuesto, hemos pedido, hemos solicitado al área de comercio, se han abierto 110 establecimientos. Imaginaos la situación de esa medida que se hizo en el 2016 a fecha del 2020. La situación es otra totalmente diferente. Es decir, existe muchísimo más ruido del que se midió en su día. Entonces, ahora mismo el planteamiento de la moratoria, por ejemplo, que es uno de que se está hablando, parece, si no quedan locales, si es que pasáis por el centro y es que no quedan locales, los pocos locales que quedan no tienen la capacidad o la dimensión suficiente como para ser rentables, porque no puede poner terraza. Entonces, al final dice, bueno, la moratoria, ¿para qué la queremos? Es decir, esto sirve para que no aumente, pero las medidas que se han tomado para resolver estos problemas del ruido, pues resulta que son totalmente ineficaces. En cuanto a las propuestas concretas que vosotros tenéis, por ejemplo, ¿sois partidario de que las terrazas recorten su horario, cierren antes? Correcto, vamos a ver, muchas veces se nos pregunta, ¿no? Es decir, nosotros tampoco somos técnicos, bueno, yo en este caso sí lo soy, ¿no? Pero hay muchos vecinos que, y se ha encargado una empresa especializada el estudio de ese proyecto de monitorado del ruido, es decir, no es una cosa que nos digamos nosotros, es una cosa que una empresa externa a nosotros y externa al ayuntamiento ha establecido una serie de medidas que es reducir horarios de apertura, reducir horario no solamente de apertura de las terrazas, sino del propio establecimiento, porque hay discotecas que no tienen ocupación de vía pública y el problema se genera porque están abiertos hasta altas horas de la noche y el bullicio fuera es lo que provoca el ruido, ¿no? Está tanto en dimensión de las terrazas, es decir, reducir terrazas, y luego, aparte, otra serie de medidas laxas, como es, bueno, pues cerrar las puertas, intensificación policial, pero bueno, si eso es una labor que tiene que hacer. Es decir, se intensifica la labor policial, pero no se le dan sonómetros para que puedan medir. Entonces, ¿cómo se va a intensificar? No se puede. Entonces, al final, claro, te das cuenta que dice, bueno, sí, es una medida que vamos a ir quitando. No sé si sabéis los valores que han dado, que han arrojado el proyecto de monitorado del ruido. Ha dado unos valores en determinadas calles de más de 85 decibelios. Para que nos están escuchando, lo que tiene que darse en decibelios a partir de las 11 de la noche son 55 decibelios. Desde 55 decibelios máximo, en zona residencial, hasta los 85 decibelios hay 30 decibelios que hace falta reducir. Entonces, lo que está previsto que dure 5 años, que vamos a ir a cuarto decibelio, un cuarto decibelio, así no llegamos en 5 años. Es imposible. Hay que tomar medidas mucho más potentes y realmente querer. Esto es lo que se pretende sacar, que todavía no se ha aprobado, porque tiene que ir a pleno ahora el próximo día 19, si es que va. Son unas medidas correctoras eficaces y eficientes. Y ver efectivamente en los 5 años que tiene que durar y que se va a establecer, el ir progresivamente metiendo muchas más medidas, porque reducir esos 30 decibelios a media hora que han reducido el horario, eso no se soluciona. Los ayuntamientos deberían de tomar notas, porque hay ejemplos incluso en esta provincia de multas bastante
fuertes ayuntamientos, y recuerdo por ejemplo al de Vélez, por una zona de ocio que había en Torre del Mar, que estuvieron los vecinos años y años quejándose, años y años reclamando, y al final le dieron la razón con una sanción que fue muy fuerte al ayuntamiento de Vélez. Y a fecha de hoy todavía el ayuntamiento sigue pagando a esos vecinos. ¿Y quién pagó la multa? El ayuntamiento. ¿Y quién paga la multa? Bueno, al final son todos los... Exactamente, eso es así. Claro. Eso es así. Oye, pues permitidme un momento. Vamos a escuchar a no, Isabel. que tenía la obligación de pero al final son los ciudadanos. Es verdad, es verdad. Pero vamos a escuchar, si os parece, a Isa Naranjo, que creo que también tiene algo que decir sobre esto. El centro de Málaga, una vez más, en el punto de mira, y no es para menos. Se va a aprobar en breve la ansiada para los vecinos y rechazada para los hosteleros moratoria que impedirá nuevas aperturas en un lustro. 5 años, oiga, que no son 50, como acarrean muchas infraestructuras y concesiones públicas. Es solo un pequeño impasse, pero, y habida cuenta de que no se puede poner puertas al campo, toca ahora analizar con sosiego la magnitud que está adquiriendo la proyección del casco histórico a partir de elementos como el alumbrado navideño y la saturación que ha ocasionado en los primeros compases del periodo en cuestión. Dice el Ayuntamiento que habrá que estudiar para años venideros expandir el radio de acción de luces y actividades para evitar colapsos, pero lo cierto es que pese a la abultada inversión de las mismas, es intangible e incalculable la repercusión turística que proyecta la imagen de Málaga. ¿Por qué ahora nos rasgamos las vestiduras si la aglomeración de personas no es un hecho aislado ahora en Navidad, sino que se sucede en determinados periodos del año, como la Semana Santa o la feria? Se antojan estériles muchas de las críticas al respecto, máxime de personas que ni siquiera se acercan a un relativo perímetro del centro y critican a golpe de tuit desde el sofá. No le falta razón al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento cuando exige un plan específico para la Navidad, aunque más allá de lanzar cantos de sirena, debería sugerir alguna acción concreta, además de su debida labor opositora de criticar por criticar al contrincante, porque advertir de que podría haber ocurrido algo que no ha ocurrido es un argumento insuficiente que puede incluso dejar en evidencia a quien lo vierte. Y es que no solo más vale prevenir que curar, sino que en el equilibrio radica la virtud. Bueno, pues ahí queda la opinión de Isa Naranjo, que además de su solvencia habitual, está muy bien porque este programa defiende la pluralidad y está bien que no haya un pensamiento único. Pero me parecía, Óscar, que tú hacías gestos de que dentro del pensamiento único tú no estabas en... No, estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha comentado. Es que además incluso ha dictado la palabra mágica que parece que se la tienen aprendido todos los del sector, que es la palabra equilibrio, ¿no? Es decir, lo he dicho al principio nada más empezar. Bueno, la palabra equilibrio en sí no es mala. No, la palabra equilibrio en sí no es mala siempre y cuando se esté valorando unos mismos aspectos, unos mismos condicionantes. Lo he dicho al principio, aquí hay una serie de derechos fundamentales que tiene que privar sobre los económicos. Oye, es que a lo mejor no tiene capacidad para que Málaga todos sean camareros, es decir, aunque sea sector servicio y sea, a lo mejor es que... algo de eso hemos hablado también a lo mejor en este programa. El planteamiento tiene que ser otro y el centro es una zona residencial con sus particularidades, ¿vale? Pero que ese equilibrio no puede existir. Bueno, es una zona residencial y también es una zona productiva. A mí Sí, lo que me supuesto, gustaría también conocer es el modelo que tiene de verdad el ayuntamiento para esa. Tú comentabas todo el tiempo, Domi, que el centro, que es una ciudad turística, estamos de acuerdo, pero es que este ayuntamiento a la hostelería le tiene una reverencia que es hasta descarada. Es que incluso hay determinados locales, va por épocas. Ahora no me quiero meter con ningún empresario en concreto, pero que se convierten en agentes culturales. Parece que el Pimpi marca la agenda cultural de la ciudad, por poner un ejemplo. Y, por ejemplo, en el tema del Soho,
que además he vivido durante un tiempo en pleno Soho, la Alameda de Colón, o sea, cuando el OMAO lleva diciendo esas cosas que dices, a auditorías externas, no, y el propio ayuntamiento a través de el OMAO también lleva advirtiendo de esta situación que iba a pasar no solo en la Almendra, sino en el Soho. Cuando llegaba dinero de Europa, con cargo a los fondos POTFES, se inició toda esta... Bueno, se inició el Soho, digamos, la marca Soho, con una regeneración cultural y tal. Y está pasando lo que tú dices, se están cerrando aquellos negocios que se pusieron, muchos de ellos con subvenciones de Europa, para una juguetería, para X, y que se están ya transformando en bares de copas. Estabas comentando antes, Sonia, yo creo que ni el ayuntamiento sabe cuál es el modelo de ciudad que quiere. Eso se lleva años, lo llevamos nosotros diciendo en muchos foros y preguntando cuál es el modelo de ciudad. Tanto es así que el centro de Málaga tiene un plan, es el PEPRI, es el plan, es una figura que se hizo ya por el año, creo que fue 92 o cosas así. Y desde el año 2017, principios del 2017, se invitó a todos los vecinos del centro para que aportasen todas sus alegaciones, para que aportasen todas sus ideas, para que aportasen toda una serie de cosas, con un avance del PEPRI que había salido. Fue allá por el año 2017. Estamos en el año, a las puertas del año 2020. Ese modelo de ciudad que tanto reclamamos, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere que hagamos, al final el modelo de ciudad no es lo que quiere, sino que es qué es lo que ha quedado. Y si lo que ha quedado es al final un parque temático, pues es el modelo de ciudad el que querían, ¿no? Siempre dirán, es que ya no viven vecinos, es que no han echado. Los hosteleros también decían mucho eso, que el problema era de modelo de ciudad, y ya que el alcalde tenía un modelo que invitaba, o un no modelo, que invitaba mucho a hacerlo todo en el centro, y había cierto imán para que los negocios de hostelería se establecieran allí, pues claro, ellos se veían beneficiados. Decía, es que si no hay modelo de ciudad, si este es el modelo, nosotros podemos abrir negocios, claro. A uno le das hasta aquí y se coge hasta aquí, eso es evidente. Por eso está el OMAO. El OMAO lleva muchos años haciendo estudios y metidos en planes a nivel mediterráneo para ver cómo funcionan las ciudades y el OMAO tiene muchos estudios hechos, principalmente en el centro, de manzanas completas, para saber cuál es la capacidad de carga de esas manzanas y saber que tiene que existir, ahí sí que tiene que existir un equilibrio. Ahí sí se aplica un equilibrio. Han reducido los puntos donde pueden tocar los músicos. Eso también, eso es otra cuestión. Es decir, déjame decir que termine con es decir, se trata al final, ahí sí se puede buscar el equilibrio. Es decir, si en una manzana hay 100 metros cuadrados, decir que 25 metros es para uso de hostelería, que 25 metros es para uso de comercio, que 25 comercios para uso de residentes y 25 metros para otra cosa. Daos una vuelta por el centro. Hay manzanas que es que empezáis con una vereda de sillas y mesas y dais la vuelta completa y todo entero son bares. Y plazas donde no existe el suelo, porque todos son como la Plaza de las Flores, sí. E incluso los árboles, los naranjos no pueden convivir. Por alusiones, yo había dicho eso, que efectivamente, insisto, que creo que es real, no es lo mismo ser vecino del centro que ser vecino de otro lugar, y más en una ciudad turística, pero también había dicho, utilizando de nuevo la palabra equilibrio en otro sentido, que todo se termina cuando el beneficio ya no es legítimo, quiero decir, cuando el beneficio depreda el bienestar, porque no tiene sentido que la economía esté contra la vida. Y en ese sentido te digo que a mí no me parece mal que haya bares que se conviertan en agentes culturales, me parece fantástico, pero hombre, con equilibrio. Lo que no puede ser es que se note más que se va por el beneficio única y exclusivamente y no por el servicio. Pues ahí estoy. Correcto. Todos hemos visto en estos días, 39 días con las 39 hechas, ya nos quedan un poquito menos. Habéis visto perfectamente cómo hay muchos establecimientos de hostelería que al final sacan todo lo que pueden de mesas y más para intentar acoger a más gente y más. Entonces, al final, sí, lo económico, sí, pero uno tiene que hacer frente a sus posibilidades, no a la manga ancha, ni a esta barra libre que se tiene puesta ahora mismo a este sector. Con respecto al tema de los músicos callejeros, efectivamente, hace unos años marcaron una serie de puntos para los músicos callejeros, y esos músicos callejeros, pues todo hay que ponerse en cuenta qué supone a una persona tener debajo un músico callejero que está tocando durante todo el día la misma pieza, sea la música, a todo el mundo le gusta como la noticia clásica. Ha sido de estos días, que claro, decir, sí. Lo sé, o sea, en mi periódico está en pleno centro y Sufre. disfrutamos, y a veces padecemos a los músicos por lo reiterado, claro, porque si están horas es muy reiterado, pero quería saber si estaba ahí estamos también, nosotros claro, a favor también, de eso. sí, porque ha habido muchas denuncias y de hecho le queda agradecer que la concejala
Noelia Losada pues haya mandado un escrito a todos los residentes que han ido quejándose a lo largo de todos estos años, diciendo que eliminaba esos puntos pues por las molestias que estaba causando. Pero quedamos sin tiempo. Yo he notado una mayor calidad de los músicos que están tocando en la calle. Sí, algunos son buenos, algunos son muy buenos. Pero es por reiteración, ¿sabes? Que son tengo cierta esperanza con que se cumpla lo que se promete en la rehabilitación de la zona de carretería. El repertorio puede que tener más calidad, pero no más variedad, que es lo que cuando tienes un despacho, tienes una vivienda en uno de esos lugares escogidos, termina siendo terrorífico, ¿no? En fin, oye, Óscar, muchas gracias por acompañarnos, porque esto es una tertulia, pero además tener a quien domina el tema es siempre de agradecer. Podido al final por la agenda cuadrarlo y poder asistir. Pues estupendo. No termina aquí el programa, hacemos solo un pequeño alto para publicidad, pero regresamos enseguida. Bueno, y después vamos con el último bloque de la tertulia. Aquí se bromeaba. La realidad malagueña da para mucha ironía, pero también da para celebrar alguna que otra cosa. Y no sé qué os parece a vosotros esto de que Sabor a Málaga se alíe con empresas para promover el producto malagueño. ¿Os parece que esto es proteccionismo, que esto es localismo, que es aldeanismo o que es una cosa estupenda? Me parece fantástico, vamos, a mí me parece fantástico. Detrás de Sabor a Málaga hay productores y empresarios y trabajadores que están en esa economía que creo que podría, hablábamos antes al principio del paro y todo esto, y que no entendemos por qué con el modelo turístico esto no favorezca mejor la economía de la ciudad. Pues ahí tenemos una de las posibilidades, ¿no? Toda la agropecuaria, alimentación, gastronomía, cultura, me parece estupendo. Y además, los hosteleros y los hoteleros en un mundo turístico son embajadores de la ciudad donde se insertan. Luego que los productos de Sabor a Málaga estén ahí, se han promocionado desde dentro, me parece lógico. Lo que no me parece lógico es que no se haya hecho antes. Sabor a Málaga es una buena idea. Muy buena. Era muy buena idea. No, hay que reconocer que Elías Bendodo en la Diputación tomó varias iniciativas, La Senda, El Caminito, Sabor a Málaga, que sin ser proyectos megalómanos, proyectos de miles de millones, acertaron, ¿eh? Sí, totalmente. La marca Sabor a Málaga en muy poquito tiempo ha tenido un posicionamiento de marca muy bueno, muy rápido, y un valor de marca también. O sea, yo creo que ha sido un éxito y a mí me parece una iniciativa estupenda. Sí, además se está extendiendo, está Málaga de Moda también, que es un intento similar con el sector textil o de la moda o los diseñadores malagueños. Que lo hay, que los hay con relevancia. De la misma manera que algo a lo que no le echamos mucha cuenta, que es la pasarela Larios, convenientemente promocionado y con la inversión adecuada, no es ninguna tontería. A ver si el asunto este de las luces, etcétera, nos da una promoción también como a esa marca Málaga, ¿no? Y de rebote, claro, pues los productos de Sabor a Málaga se ven. Este es un caso para meter esa frase tan que le gusta muchas veces tanto a los políticos de una sana colaboración público-privada. O sea, no, eso pues esto es Sabor a Málaga. Y Sabor a Málaga también es algo que posibilita algo que llevamos décadas reclamando, ¿no? Que los productos tuvieran siempre un valor añadido, ¿no? Claro. Quiero decir, que el aceite que se vendía a granel, los italianos luego lo comercializaban ellos, pues un montón de cosas. Eso le ha dado a muchos productos en muchas zonas un valor añadido y un escaparate de estar en muchos sitios. Hay cosas estupendas y muy ricas que se hacen en esta provincia que ya me las he encontrado en los supermercados, en muchos sitios, y que antes casi había que ir al pueblo a ese pueblo a comprarlas, ¿no? Eso lo dice Atencia por el ajo bacalao, que es una cosa que le vuelve loco. Cuando yo estuve trabajando en la SER tenía casi que saber del ajo bacalao más que de otro. No, hombre, pero es verdad que hay aceite. La zurrapa de Benahoján. No es tira pabeles, está comiendo ahora Benahoján.
Benahán, por favor. La zurrapa de Benahán hay que defenderla, que ha Siempre, sufrido un duro golpe con la listeriosis. En marcha un plan para proteger ese sector. Y pero es un sector muy importante y de gran calidad, por cierto, pero no solo, hay quesos en la serranía también, de magnífica calidad, hay aceites, por ejemplo, el aceite de Fuentepiedra es un aceite premiadísimo. Vinos en Ronda, por favor, y vinos en Ronda y en Mollina, pero tú nunca has defendido tanto eso como desde que has sido pregonero. Hombre, estoy obligado ahora. Embajador, y embajador. Pero él no es escritor del Mago de Riga. Es que aprovechó. Estuve en la fiesta de Benahán de la Chacina, que es una oportunidad única. Todos los pueblos, esa es otra iniciativa muy buena de la Diputación, ya de hace mucho tiempo. Todos los pueblos tienen su estribillo, su producto, la zanahoria morada, la chacina, en fin, el ajo blanco, el gazpacho, etcétera. Todos, y todos tienen su día, la cereza. Y es un plan fantástico de fin de semana, ir a algún sitio de esto. Yo estuve en Benahán, es un pueblo estupendo. Y el ajo blanco hay que ir al Máchar. El ajo blanco hay que ir al Máchar. Se consideran la capital mundial del ajo blanco. Y la pasa el Borges. A ver, que si nos ponemos así, tenemos 103 pueblos. Yo soy pregonero de la mitad. Yo no por nada, pero como me tiréis hago los pregones. Ya has presumido de las colas y ahora los pregones. Y aceitunas saloreñas, ¿eh? También recomiendo ir a Lola y a Lozaina. Y a Lozaina. Esto es un debate serio, te lo digo porque todo tiene un equilibrio. Para que veas cómo se puede morir de éxito en el debate político. Bueno, en cualquier caso, Sabor a Málaga está muy bien. Entrar en algunos restaurantes que normalmente consideraban que el producto malagueño era un producto menor y verlo con el sello reconocible ya, verlo destacado en los restaurantes de la ciudad es muy buena noticia, pero verlo fuera de la provincia es mucha mejor noticia. Ha habido productos malagueños que solo se han valorado cuando nos lo han traído etiquetado desde fuera de Málaga. Eso es una triste ironía, ¿eh? Tú la citabas antes, el aceite, pero bueno, confiemos en que venga pronto María Carey, de la que hablábamos antes, y podamos compartir con ella las pasas del Borges, los vinos de Fuentepiedra y la zurrapa. Miel de yunquera, y la zurrapa. Chorizo, salchichón, de todo. Creo que la aterraría la zurrapa, María Carey, pero bueno, eso lo ha perdido. Eso es porque lo ha probado. No, pero María Carey tiene algo que agradecer. Fijaros, ella que llegó a engordar algo significativamente hace un tiempo, no le fueron demasiado bien las cosas. Estaba guapa igual. No. Y es curioso porque perdió 13 libras en la unidad de pesos anglosajona, perdió 13 libras perdón, 30 libras, que son 13 kilos, que ya son muchos kilos, ¿eh? Perdió 30 libras, pero todos los medios españoles titularon que había perdido 30 kilos. 30 kilos, sí. Claro, para ella será una gran alegría adelgazar tanto como adelgaza en España. Bueno, oye, muchas gracias. Somos más de coger arroba. Muchas gracias. ¿Qué me recomiendas, pregonero, para la Navidad? ¿Qué productos malagueños recomiendas? Bueno, por favor, mira, en Antequera se están haciendo ahora, ya que hablamos, estepa. Yo sabes que hago un programa para toda Andalucía, pero Málaga y aquí me desahogo. Contra estepa, no, pero además de los de estepa se están haciendo en Antequera unos mantecados de aceite de oliva. Yo os aconsejo los de pistacho, probadlos por favor, porque vamos a hacer una cosa, tráete una cajita la semana que viene y... Sí, hombre, tiene que ser una cajita. En una cortesía. O dos. Pues aquí os dejo hablando a vosotros y yo mientras me voy yendo. Te va a sorprender muchísimo. Os dejo hablando y mientras me voy yendo a la barra libre donde me espera Pedro Torrecillas. Gracias a los cuatro, ha sido un placer compartir conversación una semana más. Gracias. Pero ustedes no se vayan, que enseguida nos vemos con Pedro Torrecillas. Bueno, pues como ven, ya estamos en nuestra barra libre para compartir un Málaga con, como hacemos cada semana, y en esta con Pedro Torrecillas, urólogo, un médico bien conocido al que esta semana hemos invitado para compartir la alegría de que haya recibido el Premio European Award 2019. Es un premio con algunas disciplinas diferentes, un premio profesional.
y en su caso se concede naturalmente en la categoría de medicina. Así que, Pedro Torrecillas, bienvenido y enhorabuena. Muchísimas gracias, Teo. Es un placer verte por aquí, por esta barra donde siempre nos gusta compartir un rato con quien merece la pena, y desde luego contigo merece la pena, con el premio además casi recién recibido, aunque no pudiste llegar tú a recibirlo personalmente. No pude llegar porque tuve que retrasar el vuelo por una caída de mi nieta, y luego la huelga que nos han regalado los franceses la semana pasada, pues me hizo que ya no llegaba a tiempo a la entrega de los premios, pero bueno, lo recogió mi compañero y socio, el doctor Franco Luñani, que es un viejísimo conocido de Málaga, porque cada vez que trabajamos, ya hemos centralizado hace años que centralizamos todo en Málaga, y él prácticamente vive aquí entre Trieste y Málaga. Bueno, no es un premio menor, solo con saber que la gala se celebró en el Hotel Ritz de París, te lo perdiste. Sí. Con saber que fue en el Hotel Ritz. Mi compañero me mandó una foto de los servicios del Ritz, porque hasta los tiradores eran de oro macizo, y me decía de broma, dice, esto parece el camarote de la primera clase del Titanic. Bueno, tu compañero es el doctor Luñani, en italiano, porque en realidad el premio no es, evidentemente se te concede, pero es al Centro Internacional de Criocirugía, sí, que tú fundaste. Sí, bueno, lo fundamos los dos porque los dos coincidimos en el año 95 en Estados Unidos, en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan, con nuestro maestro, y entonces se fundó una sociedad para el tratamiento del cáncer con criocirugía. Y nuestro maestro se llamaba Fred Lee, que visitó Málaga en 2 ocasiones, estuvo aquí en simposium que organizamos sobre el cáncer de próstata, pues organizó esta sociedad y nos invitó a participar. Éramos 17 personas de todo el mundo y éramos los 2 únicos europeos que estábamos allí presentes. Los demás eran todos figuras prestigiosísimas de las universidades de más prestigio de Estados Unidos. Y bueno, a partir de entonces empezamos a trabajar juntos. Entonces era una técnica experimental y entramos en el estudio que consiguió que la FDA, o sea, el Ministerio de Salud americano, concediese a la técnica la viabilidad. Dejaba de ser ya en el año 98 como técnica experimental y se consideró una técnica válida. En principio empezamos tratando cáncer de próstata como rescate cuando fallaba la radioterapia, y después dijimos, si la criocirugía tiene muchísimas ventajas y en muchísimos aspectos aventaja a la radioterapia porque se hace en una sola vez, en una simple operación, no tiene efectos secundarios como la radioterapia y al enfermo lo curamos, ¿por qué no utilizarlo primero? Y así fue como empezamos a utilizar la criocirugía. Pedro, han pasado 20 años y la criocirugía ya es una técnica conocida, pero como seguro que hay algunos de nuestros espectadores para el que quizás no sea una técnica conocida, si te parece, recordémoslo, lo que es la criocirugía, ¿no? La criocirugía es una técnica que lo que hace es destruir los tumores congelándolos, pero congelándolos a menos 185 grados. Y además lo hacemos con anestesia local y lo hacemos con control en la próstata de la ecografía, pero en todos los demás tumores lo hacemos con control en el escáner. Se hace un escáner, se le pone un contraste al paciente y así vemos la forma que tiene el tumor. El tumor ni es redondo exactamente, ni es cuadrado. El tumor progresa por donde puede y gracias al escáner, que en 3 dimensiones lo podemos ver, y gracias al contraste que le ponemos, pues nosotros ponemos unas sondas, unas agujas, que son muy especiales y que ahora te explicaré, y bajamos la temperatura, tenga la forma que tenga el tumor y avance hasta donde avance. Además lo hacemos de forma muy controlada, no perjudicando a órganos que están vecinos. Empezamos con próstata, seguimos con riñón,
En el año 2008 hicimos el primer cáncer de pulmón de Europa en un paciente italiano que todavía vive, y a partir de ahí pues empezamos ya con hígado, páncreas, mama, huesos, ovario, útero, incluso adenopatías, o sea, los ganglios, las adenopatías, las temibles adenopatías que significan que el tumor está avanzando, podemos congelarla con control del escáner en tiempo real. O sea, para entendernos, si esta copa de vino de Málaga fuera un tumor, congelaríais la copa, destruiríais la copa una vez congelada como si fuera una piedra, efectivamente, y el resto de nuestra barra quedaría en perfecto estado. Totalmente libre, y el paciente se marcha al día siguiente. Esa es la maravilla. La verdad es que es una técnica muy bonita porque cada día se aprende con cada paciente. Yo recuerdo hace años grabamos una intervención muy complicada de un cáncer en el pulmón que tenía metástasis en las vértebras cervicales. Es un tumor que se llama tumor de Pancoast, que es muy limitante y es muy desagradable. Y nos estaba grabando la intervención Melibeo. Y bueno, el pobre Melibeo lo tuvimos las 7 horas y pico, casi 8, que duró la intervención, porque en congelar se tarda muy poco. Lo que sí que se tarda mucho es en colocar las criosondas en el sitio exacto, en el sitio preciso. Hay muchísimos pacientes que estamos tratando con nuestro cirujano torácico, que es el doctor Cueto, jefe de servicio del Hospital Virgen de la Nieves de Granada. Pues hay cánceres de pulmón y cánceres de mediastino en los que estamos tocando el tocando el corazón, estamos apreciando la vibración del latido de la aorta en las criosondas, y la verdad es que hay una cierta tensión en el momento de colocar, pero luego nos relaja ver que es algo tan noble, tan maravilloso, tan bonito lo que estamos haciendo, que al final pues compensa todo lo que hacemos. Bueno, me gustó mucho que cuando te felicitaron por el premio, lo primero que dijiste es: yo me alegro mucho en esta técnica, no por mí, por el bien del paciente, ¿no? Siempre el paciente es el objetivo de una técnica así. Por supuesto, porque además operamos pacientes que no podrían haber tenido otra oportunidad ni con una intervención ni con otro tratamiento, porque ha fallado la radioterapia, porque ha fallado la quimioterapia. Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es lo que se llama la crioinmunoterapia. La criocirugía tiene una virtud importantísima, y es que cuando destruimos la célula tumoral, el tumor, hay un vídeo que ahora quiero comentar, un vídeo que circula de una casa de máquinas de criocirugía en el que tratan un cáncer de mama. Es un dibujo, no es un caso real, es un dibujo en el que se ve la congelación y luego parece que es que sacan el tumor, porque sacan la aguja, sacan la criosonda con el tumor, y el tumor no sale. O sea, esta técnica, si en eso se parece más a la radioterapia que a la cirugía, porque no sale el tumor fuera, lo destruimos y es el propio organismo el que reabsorbe, el que disuelve, por así decir, el tumor. Y como rompemos la célula tumoral, se liberan antígenos tumorales y el organismo libera anticuerpos contra esos antígenos. Y a eso le estamos ayudando ahora con los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son unos medicamentos para estimular las defensas que fueron el motivo del premio Nobel del año pasado, del 2018, y los estamos utilizando en cantidades mucho más pequeñas que las que utilizan los oncólogos como tratamiento a largo plazo, pero los utilizamos justo inmediatamente antes de hacer la criocirugía, en vena,
Los utilizamos inmediatamente después de terminar, cuando ya el órgano, el cáncer, se ha descongelado, pinchándolos dentro donde estaba el cáncer, y además le damos otro pequeño refuerzo unas horas, 4 o 5 horas después de haber terminado la criocirugía. Y estamos teniendo resultados verdaderamente interesantes. Nuestra idea desde hace muchos años es crear un laboratorio de células dendríticas. Las células dendríticas son las células que tenemos circulando, células de los leucocitos, concretamente proceden de los monocitos. Existen en muy poquita cantidad y son las células de nuestras defensas. Y esas son las que de verdad lograrán crear una auténtica vacuna contra el cáncer. Bueno, la verdad es que es apasionante. Quería preguntarte, no sé si es verdad o es leyenda, que al comprarte tú una máquina de ecografía, en fin, evidentemente como siempre sucede con esta tecnología médica muy cara, el vendedor te ofreció la posibilidad de tener un descuento y tú dijiste, no, yo preferiría que cuando vengan a Europa los pioneros de la criocirugía que pasen por Málaga o que yo tenga la posibilidad de encontrarme con ellos. Efectivamente, así fue. Y estamos hablando del año 1988-89. O sea, fue hace ya muchos años. 30 años. Muchos años. Y fue una experiencia maravillosa. Fue maravillosa porque conocer gente que científicamente son tan importantes, gente que han sido los pioneros en el mundo en el diagnóstico y en el tratamiento. Uno de ellos fue después mi maestro, bueno, los dos han sido mis maestros, el profesor Fred Lee y el profesor Bill Cooner. Ellos aproveché que los trajeran en la Semana del Cáncer y fue realmente bonito porque vinieron a un sitio que no conocían, a un médico que los invitaba de Málaga que no conocían, pero hicieron el esfuerzo de venir en un pequeño avión de la compañía del ecógrafo, de Brüel-Care. Bueno, ellos salieron de París, había unas tormentas tremendas en toda España, en Málaga había una tormenta espantosa. Bueno, es que ya que mencionamos que es el año 89, fue el año de las terribles inundaciones. De las terroríficas inundaciones. Bueno, pues resulta que el avión estuvo perdido para el radar durante hora y media. Yo estaba en el aeropuerto desesperado, pensando en la responsabilidad que yo tenía, primero de, si ellos morían, cegar esas vidas tan productivas científicamente, pero era una responsabilidad de la muerte de ellos y luego sobre los pacientes que ellos atienden, eso es importantísimo. Yo estaba, pasando un rato espantoso. De pronto aparece, sin control de la torre ni nada, aparece el avión en medio de la tormenta sobre la pista de Málaga dando vueltas a ver por dónde entraba a aterrizar. Y por fin le dieron acceso a la pista, aterrizaron y bueno, fue algo maravilloso. Yo te voy a decir además una confidencia. Cuando estuvieron aquí hubo dos anécdotas interesantísimas. Fred Lee, con el que estuvimos en la Universidad de Ann Arbor, tenía un cáncer de próstata que él mismo se diagnosticó. Y bueno, era un hombre, los dos eran unos hombres de una humanidad impresionante. El entonces alcalde de Mijas, Antonio Maldonado, nos ofreció una comida con tomate, con hortalizas de la huerta de Mijas, y fue una comida maravillosa. Y a la salida nos metemos en los autocares y Fred con su mujer, que tenía un linfoma, pues se quedaron maravillados viendo el paisaje de Mijas lloviendo a cántaros. Cuando decidimos volver, y todos pensamos que Fred y que Ethel estaban en uno u otro autobús, y nos vinimos sin ellos. Y cuando llegamos aquí a la prolongación de la Alameda, al lado del Corte Inglés, y aparcamos y los echamos en falta, aquello fue otro mal rato tremendo, tremendo. Y luego nuestro otro maestro, Bill Cooner, cuando se fue de Málaga, además físicamente se parecía muchísimo a mi padre,
y yo tuve también con él una conexión espiritual muy, muy especial. Y los dos nos abrazamos llorando cuando ellos se marcharon, porque fue algo muy emotivo. Y el día que él murió, yo tuve una premonición, pero bueno, eso será motivo de otra historia. Pedro, tú antes te has referido a Granada, tú eres granadino, no malagueño. Granagueño. O granagueño. Pasando por Harvard, por cierto, ¿no? De Granada a Málaga por Harvard. Aunque en alguna ocasión te he oído presumir de haber sido médico de pueblo. Sí. Quiero decir, antes de ser European Award, has sido médico de pueblo. Mi mejor experiencia fue como médico, primero en Macael y después haciendo la sustitución del médico del pueblo. El padre del ilustrísimo doctor Lorente, que ahora es la gran figura, fue director general en el tema en la Dirección General de la Mujer, y luego es el famosísimo forense que tan buen prestigio está dando a todas las técnicas forenses en España. Y luego estuve algo más de año y medio en Roquetas de Mar, y estuve ese tiempo y el alcalde no me dejaba que me fuera, porque decía siempre que no tenía médico sustituto. Me habían dado 2 plazas para hacer el MIR, primero en Murcia y luego en Granada, pero no me dejó marcharme. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Bueno, y ahora el European Award, que reconoce una trayectoria desde la medicina privada. Es singular, no es muy frecuente. Si vemos los últimos reconocimientos que se han hecho de la medicina andaluza, en Sevilla o en Córdoba, incluso en Granada, son médicos de la sanidad pública. En el caso de Málaga, de la sanidad privada. Digamos, en ese pleito, en ese pulso que puede haber, tú siempre eres un gran defensor de la sanidad pública, dicho sea de paso. Yo he sido médico de la sanidad pública. Vienes de la sanidad pública. Hasta que me jubilé. Y desde las 48 horas después de terminar mi licenciatura de medicina. O sea, yo estuve de médico de pueblo y era jefe local de sanidad en Roquetas de Mar. O sea que soy absolutamente defensor. Hice el MIR primero en el Hospital de Granada, después con una beca de la Comisión de Docencia de mi hospital en La Paz, y después he ejercido toda mi vida como médico. ¿Y por qué en Málaga? Es decir, cuando en Málaga el éxito es de la medicina privada, ¿quiere decir que está fallando la pública? No creo. Sinceramente no lo creo. A mí me habría gustado haber sido jefe de servicio de un hospital público. Honestamente te lo digo. Pero como no pudo ser, pues pensé siempre en ser jefe de servicio de mi propio centro médico y tratar de desarrollar allí todo lo que no pude hacer en la medicina pública. Realmente ha sido a costa de esfuerzo y de dinero. Yo no me he hecho rico con la medicina, porque todo lo he ido reinvirtiendo. Y bueno, y prueba de ello es que yo estoy jubilado, pero sigo trabajando, primero por entusiasmo, pero también porque necesito seguir trabajando. Pero ante todo, el entusiasmo, esté en la medicina pública o esté en la privada, sigue siempre hacia adelante. Ahora, en todo caso, en la medicina pública en Andalucía sí está habiendo un fuerte descontento, sí hay una cierta crisis, grandes tensiones, que no creo que tengan que ver con el cambio de gobierno, pero sí con un deterioro del sistema. Sí, el sistema se está deteriorando y ya empezó el deterioro hace años. Yo me jubilé y un par de años después, para sorpresa mía, mi nombre seguía apareciendo en las listas de especialistas de la Seguridad Social, en el centro de especialidades. ¿Podría significar eso que no quitaron mi nombre para no tener que sustituirme? Eso sería un juicio de valor que no quiero hacer. Pero lo que sí te puedo decir es que los profesionales que quedan, como no se sustituyen, están sobrecargados de trabajo y tienen muy poco tiempo para el paciente, muy poco tiempo para investigar, muy poco tiempo para estudiar, muy poco tiempo para todo. Y eso al final lo paga el paciente. Se está potenciando la medicina privada, pero se está masificando. Entonces, lo que podrían haber sido también grandes hospitales privados, ahora son medicina privada low cost. Yo creo que la medicina pública hay que apoyarla, hay que potenciarla,
porque es donde está realmente el futuro. Bueno, Pedro, pues ha sido un placer compartir contigo este rato. Muchísimas gracias. Y este vino de Málaga, ¿no? Nos lo tomaremos ahora. El vino de salud, ¿no? Sí, sí. que no hemos brindado. Es Bueno, un alimento que procede de la uva, o sea que es un alimento sano. muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias una semana más por habernos acompañado en estas luces de la ciudad. El próximo jueves regresamos. Hasta entonces, buenas noches.